Hola a todos, bienvenidos al canal de YouTube del grupo Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales, Sierra 2 Charlie November. Estamos hablando del nacimiento, vida y muerte del Planetario Museo de Astronomía Náutica y Navegación de la Universidad de Cádiz. Ya llevamos 2 capítulos, este sería el tercero. En un principio vamos a hacer 3 capítulos, pero por el tamaño del PowerPoint es mejor hacer más capítulos. Vamos a hablar hoy de las salas de cartografía, navegación clásica y meteorología. En el capítulo 2.2, el 2 es vida. Les recuerdo que el capítulo 2.1, aunque habla de la sala de determinación de la hora, también metimos la sala de astronomía náutica con el fin de calcular la longitud y la latitud de la posición del barco. Y les habla el doctor Carlos Mascareñas y Pérez Íñigo, colaborador honorario del Departamento de Ciencias y Técnicas de la Navegación y Construcciones Navales de la Universidad de Cádiz y miembro del grupo Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales de este departamento y dicha universidad. Repito, hoy vamos a hablar de las salas de cartografía, navegación clásica y meteorología de ese museo que se encuentra en 2023, en junio de 2023, en Cajas desde hace varios años. Y lo que queremos hacer con estos vídeos es que no se pierda el trabajo que realicé entre 2008 y 2020, que fue cuando se metió en las cajas. Espero que les guste este vídeo y seguiremos haciendo más hasta que veamos todo el fondo documental, no, el fondo de equipos que había. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por estar ahí, por sus me gusta, por sus suscripciones, por sus comentarios en YouTube y todas nuestras publicaciones en vídeo las tienen tanto en la página web cuando todo demás falla, .webnode.es, como en los canales de YouTube, Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales o cuando todo demás falla, y así también como pequeñas pinceladas en TikTok. Un abrazo y les dejamos con el vídeo. Muchas gracias por escucharnos. Les habla Carlos Mascareñas Pérez Íñigo. Hola a todos, bienvenidos. Os habla el doctor Carlos Mascareñas Pérez Íñigo, oficial radioelectrónico de la Marina Mercante y creador del Museo de Astronomía Náutica y Navegación de la Universidad de Cádiz en el año 2008, con motivo de que en el 2009 era el Año Internacional de la Astronomía. Hoy vamos a hablar de las salas de cartografía y de navegación clásica. Os recuerdo que llevamos 2 capítulos anteriores, uno de introducción y otro sobre la determinación de la hora y la astronomía náutica. Y ahora vamos a pasar a, una vez sabiendo dónde está el barco, cómo hacer cartas náuticas para que el resto de marinos puedan acceder al mismo punto sin varar sus barcos o sin perderlos, y cómo llegar hasta dichos puntos. El proyecto del Museo de Astronomía Náutica y Navegación fue sufragado por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, FECIT, con el número 080347. Cuyo dinero pues, fue entregado a la Universidad de Cádiz, 15.000 euros, que utilicé pues, para poner en marcha el museo. El objetivo era hacer dicho museo y enseñarlo al mayor número posible de personas que se acercasen al centro. La sala de cartografía estaba formada por una mesa con cartas náuticas originales y 2 vitrinas que no, al final no tuvieron este aspecto, tuvieron más equipos dentro, más como veremos ahora. Pero esto fue el inicio en 2008. ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues a la izquierda nos encontramos libros de tablas y derroteros en distintos idiomas, castellano y normalmente inglés. Estas son las tablas, ¿vale? Y los derroteros es esto que tenemos aquí. ¿Qué es un derrotero? Pues antes, cuando no existía internet, se navegaba a base de
cuentos, de historias, de libros que nos explicaban qué es lo que íbamos a encontrar en los puertos donde fuéramos a arribar con la carga. Por ejemplo, ¿dónde hacer aguada? ¿Lo sabíamos? Pues no, si no lo leíamos, pero algún marino antes había certificado latitud y longitud de dónde hacer aguada porque había una fuente o un manantial. O nos decía dónde comprar el pan, o dónde se podía comprar carne fresca, dónde se podía comprar verduras, etcétera. Todo el nivel de fondo que había o cómo era el fondo, si era roca, si era arena, dónde se podía fondear y dónde no. Y además un perfil de la costa, que eso es fundamental cuando no tenías radar para poderte localizar. ¿Por qué? Pues porque estabas buscando iglesias o picos o marcas que con el taxímetro pudieras utilizar para situarte en la mar. Bien, entonces esto es un derrotero, un libro que por un lado nos cuenta qué es lo que nos vamos a encontrar y por el otro lado unos grabados hechos a mano y reproducidos mediante planchas. Bueno, pues esta plancha que tenemos aquí a la derecha, de las cuales hay varias en la Universidad de Cádiz, en la Facultad de Ciencias Náuticas o Escuela de Ingenierías Marina, Náutica y Radioelectrónica, o en el museo, es justo la plancha del Estrecho de Gibraltar. Con esta plancha, si se pone tinta, se puede imprimir estos preciosos grabados en los derroteros o bien, por ejemplo, calendarios anuales o felicitaciones de Navidad o felicitaciones lo que quiera o diploma. Está lleno de carcoma, como pueden ver, la carcoma es original del siglo XIX, aún sigue viva y algún día pues se fastidiará. Esto todo es plomo y está hecho a mano para poder ver cómo es la costa y además tiene leyendas, estas cosas de aquí arriba son leyendas donde nos explican qué es lo que estamos viendo, ¿vale? Una maravilla que habría que conservar y me imagino que se estará perdiendo por culpa de la carcoma. Una vez que sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar, tenemos los perfiles de la costa y nos hemos leído el derrotero, lo que tenemos que hacer es situarnos en la carta a través de las marcas, normalmente a través de demoras o demarcaciones, utilizando la alidada. La alidada es este aparato que tenemos aquí que se monta sobre un repetidor de giroscópica, por ejemplo, haciendo coincidir su eje con el eje del repetidor de la giroscópica, la rosa de demoras, y entonces lo que hacemos es mirar por el ocular y podemos utilizarlo bien mirando hacia arriba como mirando hacia abajo, y lo que nos va a dar es la lectura. Si miramos hacia abajo, la lectura de la demora normalmente verdadera de la giroscópica, hacia dónde estamos mirando, y si miramos hacia arriba podemos, si movemos el prisma que hay aquí hacia arriba, lo que podemos es buscar una estrella. En ese caso pues podríamos tomar una demora hacia una estrella para navegación astronómica nocturna, y si estamos buscando una zona de la costa, ajustar el prisma para poder ver mejor el punto de la costa que estamos buscando y saber su demora con mayor precisión. Para pintar las cartas, para dibujar las cartas, lo que se utilizaba era un pantógrafo. Este pantógrafo es del siglo XIX, está muy bien conservado y lo que hace es conservar los ángulos mediante este transportador de ángulos, pero luego las distancias se recortan o se amplían con el fin de tener menor o mayor escala, dependiendo de lo que nos haga falta. Como decía antes, en barcos que no tienen compás giroscópico, lo que se utiliza es el taxímetro. El taxímetro no es ni más ni menos que una rosa de los vientos con una alidada. La alidada tiene dos pínulas. Esas dos pínulas, una es la pínula ocular y otra la pínula objetivo. Y lo que normalmente se hace es
apuntar el norte hacia la proa y toda medida que tomemos hacia bien babor o estribor, lo que vamos a tener es marcaciones sobre nuestra proa, con lo cual hay que mantener el rumbo para poder tomar dos marcaciones y situarnos. Si fuera un compás giroscópico o un compás magnético, pues lo que estaríamos tomando sería demoras verdaderas o demoras magnéticas, como es en este caso de este compás magnético del siglo XX, en el cual tiene su alidada. Aquí tenemos el objetivo y aquí la ocular. Lo que miremos hacia abajo nos va a dar el rumbo del barco. Este es el rumbo del barco y la demora magnética, que luego habrá que convertir, corrigiéndola, a demora verdadera para podernos situar en la carta. ¿Y cómo es un compás magnético? Recordemos que este museo corresponde fundamentalmente a los fondos de la Escuela Oficial de Náutica de Cádiz o de la Escuela Superior de la Marina Civil, y aquí lo que tenemos es un compás magnético seccionado para poder ver sus partes, su interior. En este caso es fundamental saber cómo funciona y cómo está construido, porque puede ser que sea necesario repararlo a bordo. Recordemos que un barco puede tardar 20 días, 30 días entre un punto y otro de la navegación, de su derrota entre costas, y el error en un compás magnético pues debe ser conocido, y si está mal debemos intentar repararlo y luego volverlo a compensar. Pero es el único sistema de saber la posición del barco utilizando las estrellas y utilizando el compás magnético, que si se va la luz, si nos quedamos sin energía o se estropea la giroscópica, es nuestra salvaguarda, con lo cual el marino debe conocer cómo funciona y cómo está construido el compás magnético, y por eso nos lo encontramos aquí en esta caja del fondo del museo. Para tomar las distancias, lo que se utiliza son los compases de puntas. El compás de punta no se utiliza para tomar ángulos ni para dibujar, se utiliza para tomar distancias. ¿Y qué distancias? Por las distancias que hay entre las puntas. Si nosotros tenemos un punto aquí y otro punto acá en la carta, pues lo que hacemos es abrir el compás de puntas y ponerlo una punta en un extremo y la otra punta en el otro. Y luego nos vamos a la escala de meridianos y allí medimos cuántas villas hay entre los dos extremos del compás. Este compás no se clava, sino que se utiliza para simple y llanamente marcar o tomar medidas entre sus puntas. Tiene una pega este compás, que es el compás de punta recto, que es que con una mano no se puede usar. Y no se puede usar con una sola mano porque si está cerrado, no puedes abrirlo con una sola mano. Y si la medida es muy pequeña, tampoco puedes meter aquí un dedo para abrir y cerrar. En cambio, el compás de puntas de lira, que es el normalmente llamado compás de puntas náutico, este tiene esta forma, de tal manera que te permite meter aquí varios dedos y luego abrir y cerrar, abrir con la lira y cerrar poniendo los dedos, por ejemplo, el anular y el pulgar a ambos lados de sus brazos. Este es un compás muy usual en los barcos, ya sea barcos mercantes, de guerra, pesqueros o deportivos. Cuando tenemos que trazar la distancia a un punto conocido para poder pasar a 2 millas de Cabo Villano o a 3 millas, y tenemos que saber cuántas millas son y por dónde podemos tomar la tangente, pues lo que tenemos que hacer es coger el compás de trazar y irnos a la escala de meridianos, medir las 3 millas y luego nos vamos a Cabo Villano, ponemos la punta sobre Cabo Villano y trazamos un sector o un semicírculo sobre el cual navegaremos tangentemente. Este compás se diferencia de los compases de dibujo lineal en que lleva punta, no lleva
alfiler. Entonces, los compases de puntas no se clavan sobre la carta náutica, sino que se apoya sobre la carta náutica, haciendo un poco de presión, pero no la perforan, de tal manera que esa carta dure años y años. Pues son cartas caras. El aparato de trazar, el aparato de dibujo, es un lápiz, como ustedes pueden ver. Son del siglo XX. El enseñar un lápiz parece una tontería, pero hay chavales que no saben lo que son los lápices, saben lo que son las ceras, saben lo que es la tablet, saben lo que es un PC, pero nunca han visto un lápiz que tenga en una punta el grafito y en la otra punta la goma, ¿no? También podríamos poner una goma de borrar Milán, que son muy usuales en los barcos. Si vamos navegando en barcos pequeños donde no quepa un compás magnético o estamos navegando en tierra, pues podemos usar un compás magnético de bolsillo que tiene sus alidadas con sus pínulas, o sea, su alidada con sus pínulas y una pequeña lente para observar el rumbo que estamos haciendo. Rumbo magnético, repito. Asimismo, para tomar en la carta demoras y distancias, se utilizan los transportadores de ángulos, los cuales suelen tener aquí un agujerito y un cordel. En el cero o en el centro se le pone un cordelito para poder medir la demora con la mayor exactitud posible y la distancia, si sabemos la distancia de hilo de aquí a nuestro punto de destino. Nada más que tenemos 180 grados representados, con lo cual si nosotros ponemos en el meridiano del lugar la hipotenusa, pues podemos saber el rumbo con el corte hacia estribor o hacia babor, dependiendo de cómo esté fabricado, de 0 a 180 grados o de 180 grados a 360, simplemente dándole la vuelta a la escuadra, ¿vale? Al triángulo. Ese mismo transportador de ángulos podemos tenerlo en 360 grados, en acetato, poniéndole un cordelito en ese agujero que tenemos aquí y midiendo directamente, si nosotros nos situamos en este punto, midiendo hacia dónde queremos ir. La longitud del hilo nos dice la distancia y el ángulo pues nos la da la lectura sobre el marco. Aquí tenemos una regla GPS. Esta regla yo no la he visto usar en mi vida, pero bueno, se vende y debe tener algún sistema de utilización. Puede que sea para cartografía terrestre, midiendo por kilómetros en vez de por millas. Y bueno, pues es una curiosidad más de los fondos del museo. ¿Cómo cartografiamos o sea, cuando ya sabemos dónde estamos, pues podemos hacer unas cartas de tierra, o la parte de tierra, en la exploración, o bien situar mejor puntos de la costa que estén mal situados. Estamos hablando, ojo, del siglo XVIII, del siglo XVII, del siglo XIX. En el siglo XX se supone que ya casi todo estaba cartografiado, aunque cuando tuvimos nosotros nuestra guerra civil, España no estaba topografiada y cartografiada, lo que era la península, y se fue cartografiando poco a poco, consiguiendo mayores escalas. Y entonces teniendo más resolución después de la guerra civil. Sobre todo lo mejor fue el vuelo americano, pero claro, hasta que no apareció el avión, los satélites, no hubo nada que hacer. ¿Cómo se cartografiaba? Pues teniendo un punto conocido, normalmente en un pico donde se sitúa un hito que no se puede tocar, que es un cilindro sobre una base cúbica, un hito topográfico. Entonces esto se sitúa encima y para tomar la altitud sobre ese punto se utiliza el sextante de altitud y luego tenemos un sextante horizontal que tiene aquí el sextante para poder tomar la demora sobre el punto conocido.
De esa manera, a base de triángulos, se consigue cartografiar la tierra y el mar, obviamente. O sea, el mar, quiero decir la costa, pero desde tierra, no desde el barco. El marino lo que utiliza pues es un sextante, esta es una reproducción de un sextante en latón con su micrómetro y, bueno, esto lleva micrómetro, esto lleva una pequeña lente para poder mejor o peor ver la lectura, ¿vale? La lectura que, repito, es un sexto de 360 grados, de aquí a aquí hay 60 grados, y luego los filtros y los espejos y medio espejo para poder conjuntar, por ejemplo, pues el limbo sur del Sol con la superficie del mar en el horizonte. Obviamente es fundamental para el marino tener una cartografía definida y exacta. En el siglo XVIII lo que había pues eran grabados, los cuales te daban una idea de qué es lo que te ibas a encontrar, pero es un grabado artístico, no es una reproducción exacta de lo que puedes encontrar. Te puede decir por dónde están las rocas, pero no te va a decir exactamente dónde están. Te puede decir dónde está, cómo es más o menos la embocadura del puerto de Santander y cómo es la ciudad de Santander y cómo es la rada de Santander, pero no te está dando ni los fondos, que es fundamental, ni te está dando las posiciones de la costa o de los cabos o de la embocadura. Con lo cual, pues sí, queda muy bonito, pero adorna, pero no, desde el punto de vista náutico no ayuda para nada. Pasamos a la sala de navegación clásica, que ya ha cambiado según esta foto es de 2008. Obviamente desde 2008 a 2020 se fueron incorporando más equipos y lo que tenemos normalmente es para navegar una corredera que nos va a dar la distancia recorrida durante cierto tiempo. Esta corredera de hélice la compré en 1992 más o menos para hacer una lámpara y al final no hice la lámpara y la doné al museo. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Era de latón y tampoco tengo factura, o sea que es igual. La compré en un desguace en el puerto de Santa María, si no recuerdo mal, Desguaces Porras. Luego tenemos un horizonte artificial con su palangana, su barqueta para echarle el mercurio y que salga por el agujero. Ya hablamos de ellos en la parte de astronomía náutica. Y tenemos un compás de bote, un compás magnético del siglo XX, que fue utilizado por el doctor Luis Coín Cuenca, capitán de la Marina Mercante, para ir en la carabela La Niña, en 1990, con 30 alumnos de la antigua Escuela Superior de la Marina Civil, desde Cádiz hasta América, con propulsión exclusivamente a vela, y lo único que llevaban moderno era un radioteléfono, un walkie-talkie a baterías, con el cual se comunicaban con el buque escuela Tartesos, un vellure de 12 metros de eslora, aparejado en Yola, y en el cual navegaban el capitán de la Marina Mercante, don Carlos Suárez Escobar, y don Juan Antonio Motero Betanzos, también capitán de la Marina Mercante, acompañados de una médico y de otros alumnos, entre ellos creo que iba un alumno de máquinas, los demás eran de puente, con el fin de cumplir con las normas de seguridad que les impuso Capitanía Marítima de Cádiz para poder hacer el viaje completamente a vela y sin ningún tipo de motor en la carabela La Niña, que pueden ustedes encontrar expuesta en el puerto de Santa María, en la zona de Valdelagrana, en la antigua Nacional 4B. Nacional 4B, que ahora ya es una calle del puerto de Santa María y se encuentra al lado del complejo Vallamar. Está allí expuesta. También echándose a perder, que es una pena que se pueda perder por desidia de que nadie quiere conservarla. Bien, cuando un barco no tiene electrónica, como pudo ser, por ejemplo, la carabela La Niña
en el siglo XX, 1990, o un barco pequeño que no tiene compás giroscópico, lo que se utiliza es el taxímetro, que sigo diciendo, si lo orientamos el norte hacia la proa, todas las medidas que vamos a tener son relativas, pero son marcaciones. Si esto fuera un repetidor de un compás giroscópico o un compás magnético, pues tendríamos demoras. Tenemos nuestro ocular y nuestro objetivo, ¿vale? Y esto gira sobre el eje que está fijo a la rosa y a la suspensión Cardan. También tenemos como fondo del museo un compás magnético del siglo XIX que en este momento se encuentra en la dirección del centro. También estuvo una vez en alguna exposición. Tiene aquí su tarjetita. Se está deteriorando, se está estropeando. Sería necesario echarle dinero en arreglar la rosa y en barnizarlo un poco. Un cronómetro del siglo XIX. El cronómetro es el que nos permite mantener la hora de Greenwich. Ya hemos hablado de eso en la parte de astronomía, en el capítulo anterior. Y luego un sextante del siglo XX. Sextante profesional, de verdad, magnífico y muy exacto. Y como podemos ver, la navegación clásica consiste en tiempo, demora, distancia calculada con la corredera y luego hacer recaladas cada noche, a poder ser, mediante el sextante y también la astronomía náutica. Entonces, entre recaladas con 3 estrellas por la noche, se lleva la estima entre recaladas y se corrigen los errores. Y más o menos se va sabiendo dónde estamos porque sabemos cuánto tiempo navegamos, a qué velocidad y hacia dónde. Esa es la navegación clásica y aparte de ir mirando en la carta. Lo demás ya es radionavegación. Bien, como iba diciendo, hay que ir mirando en la carta porque si nos acercamos a la costa podemos encontrar bajos y tenemos que saber cómo está la marea. No es lo mismo navegar en el Mediterráneo, que no hay mareas casi porque no da tiempo a que entre y salga el agua del Mediterráneo por el estrecho de Gibraltar y menos por el canal de Suez. Y cuanto más te acercas al estrecho, más coeficiente de marea tienes comparado con Italia o con Grecia, por ejemplo. Entonces, es necesario saber calcular la marea si estás fuera del Mediterráneo, entre otras cosas para saber cuánto cabo tienes que dar en el muelle y cuánta cadena tienes que fondear si estás en la zona de fondeo, ¿vale? Bien, pues el estimador anda por acá. Luego tenemos unas ayudas a las luces de navegación y a las marcas en tierra y un calculador gráfico de profundidad del siglo XX. Tenemos el compás de puntas recto, el transportador de ángulos y esto que tenemos aquí es una regla paralela, unas paralelas con el fin de podernos mover por la carta y además trazar ángulos porque tenemos un transportador de ángulos en la propia regla. En cuanto a la sala de la meteorología, es muy pequeñito lo que tenemos. Tenemos barómetros, barógrafos, termómetros e higrómetros, en este caso termómetro, higrómetro y barómetro, junto y aquí en separado. En este caso, pues es reproducciones, por decirlo así, náuticas, que funcionan, ¿por qué no? Pero que están en relojes de latón y en este caso lo tenemos integrado en un mismo equipo, en el mismo bastidor. ¿Cuándo se usa uno y cuándo se usa otro? Pues todo depende del armador, el dinero que se quiera gastar. Si el barco es tuyo y es un yate, pues te lo compras como tú quieres. Y si el barco es de una compañía, pues la compañía intenta gastarse lo menos posible. Tenemos también unas ayudas a la meteorología, en la cual podemos tener la escala Beaufort, las formas de las nubes y que nos ayudan a saber el tiempo, a pronosticar el tiempo. También tenemos un barógrafo del siglo XIX, en este momento, perdón, del siglo XIX, no, del siglo XX, y aquí tenemos lo mismo, el barómetro y un barógrafo y un
termógrafo, del termógrafo y el barógrafo, lo que es la peana del siglo XIX, que está depositada en el museo. También introdujimos una gorra y unos galones de un oficial radioelectrónico, radiotelegrafista, dado que antes a los barcos, cuando no había televisión y no había radiofax, se enviaban todos los mensajes meteorológicos, lo que era el pronóstico en telegrafía Morse, y también la carta meteorológica cifrada con la FM13 SINOP. Con esa FM13 SINOP lo que nos daban era la posición en latitud y longitud y la presión de las bajas y las altas, de las borrascas y los anticiclones, donde se encontraban, y luego nos iban dando todos los puntos de cada isobara. Entonces nos iban dando puntos de isobara y luego lo uníamos con un lápiz de una manera más o menos artística y redondeada, y lo que conseguíamos era trazar la carta meteorológica que nos presentan en televisión, pero eso había que estar haciéndolo punto a punto y isobara a isobara. También nos daban los frentes fríos, los frentes cálidos, los frentes ocluidos, y había que pintarlos para que luego el capitán o el primer oficial o el oficial de guardia pudiera ver qué es lo que se va a encontrar y calcular la derrota. Era un poco peñazo, pero había que hacerlo y se hacía. Si no había alumno de radio, pues lo hacía el oficial radio, o si el alumno de puente estaba aburrido, pues se dedicaba a pintar la carta sobre una carta normalizada que había en los barcos, y cada día se utilizaba una distinta y se guardaba por si hubiera luego algo que declarar en un juicio. Este es el barógrafo que nos faltaba, y aquí tenemos un barómetro. Los dos son del siglo XIX. La diferencia entre uno y otro es que el barómetro nos da indicación mediante mercurio de la presión que hay en cada momento en el barco, va subiendo y bajando, pero no deja registro, y en cambio el barógrafo va registrando de manera continua mediante un sistema de relojería y una plumilla a la cual se le echaba tinta todos los días y se le daba cuerda al mecanismo de relojería, pues iba dejando en una carta especial escrita la presión por la cual estaba pasando el barco. Esos datos de temperatura, presión, dirección del viento, fuerza del viento, luego se transmitían hacia tierra en telegrafía Morse en la clave FM7 SHIP, también cifrada. Muy bien, pues hasta aquí esta parte de navegación clásica, cartografía y una pequeña introducción al fondo que tenemos sobre meteorología dentro del Museo de Astronomía Náutica y Navegación de la Universidad de Cádiz, que esperemos que algún día pueda volver a la luz. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por suscribirse al canal, muchas gracias por darnos me gusta, y esperamos sus comentarios en YouTube. Un abrazo y hasta el próximo capítulo. Les habló Carlos Mascareñas Pérez Íñigo.